predicando, había un hombre importante en aquella ciudad que quería escuchar la palabra de Dios. Y este era Sergio Paulo. Era un hombre que era importante en aquella ciudad. Él anhelaba escuchar la palabra de Dios, pero había un estorbo. Le estaba impidiendo escuchar la palabra de Dios un mago, que por nombre tenía Bar Jesús, que traducido es Elimás, el mago. Este hombre era un hombre diabólico, hermanos. Estaba estorbando para que aquel hombre que quería escuchar la voz de Dios por medio de Pablo, porque cuando Pablo hablaba, hermanos, era la voz de Dios. ¿Cuántos lo creen? Predicando. Y este hombre importante, Sergio Paulo, quería escuchar, pero había algo que estaba turbando su mente. Cuando dice la palabra del Señor que Elimás el mago estaba estorbando para que él no escuchara la palabra que salía de la boca de Pablo, estaba dando a entender que este Elimás, el mago, estaba turbando la mente de este hombre, Sergio Paulo, para que no escuchara la palabra de Dios. Podemos notar en este mensaje el estorbo que hay cuando una persona quiere escuchar o recibir la palabra de Dios. Y dentro de nuestra vida cristiana va a haber este estorbo hasta que Cristo venga. El estorbo no se va a quitar, hermanos. Escúchenlo bien y guárdenlo en su corazón. Satanás no se va a dar por vencido hasta que usted y yo nos descarriemos, hasta que usted y yo nos apartemos, hasta que usted y yo neguemos la fe, hasta que usted y yo digamos, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Hasta que usted y yo digamos, no necesito ir a una iglesia para sentir a Dios. En mi casa yo siento a Dios. Mentira. Usted no va a sentir a Dios. Usted va a sentir la carne dándole rienda suelta. Usted va a sentir a Dios cuando se sacrifica en su vida. Apartar tiempo para Dios. Sacrificar tiempo en su vida para darle a Dios un espacio en su vida. Y este hombre, hermanos, este hombre no estaba dejando que Sergio Paulo recibiera la palabra. Pero vemos que Pablo fue sabio. Supo discernir que algo diabólico estaba operando en ese momento que él estaba predicando. Y Pablo miró que aquel hombre quería recibir la palabra, pero había otro hombre que era mago, que estaba estorbando. Este es el diablo, hermanos. El diablo se intromete en los caminos del Señor para estorbar. Lo hizo en el huerto del Edén, se intrometió. Lo hizo cuando tentó a Jesús en el desierto. Lo hizo en muchas maneras y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Satanás, ¿sabe qué significa? Opositor. Eso significa opositor. Él se opone. Él va a oponerse toda nuestra vida cristiana. Él se va a oponer para que usted y yo no crezcamos, para que usted y yo no luchemos, para que usted y yo no lleguemos al conocimiento que Cristo quiere que lleguemos. Él va a luchar, Él va a oponerse, pero hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en Dios. Y ese poder que hay en Dios es el que nos da la victoria. Ese poder que hay en Dios es el que trastorna esa mente malvada que quiere levantarse y confundir nuestra mente. Dios viene con su poder y actúa mediante nuestra fe. Y no pudo, hermanos, dice la palabra del Señor. Entonces Pablo, fijando los ojos en él, le dijo, mire cómo le dijo este varón, hermanos. Pablo estaba lleno del poder de Dios. Pablo estaba lleno del Espíritu de Dios. Y le dice Pablo, fijando en él los ojos, le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. ¿Qué es lo que el enemigo trae a la vida del cristiano? El engaño. El enemigo va a querer engañarlo a usted. El enemigo va a querer engañarnos a nosotros. El enemigo está engañando a muchas personas, hermano. Muchas personas que no pueden levantarse de ese desánimo. Muchas personas, hermano, que no pueden levantarse de esa prueba que pasaron y hasta el día de hoy están alejadas de Cristo. Ya llevan años alejadas de Dios. ¿Saben por qué? Porque se les presentó el estorbo.
Jesucristo no dijo que no íbamos a tener estorbo. Jesucristo dijo que íbamos a tener trompiezo. Pero Jesucristo dijo que a Él le buscáramos para ser fortalecidos, que a Él acudiéramos para ser rejuvenecidos. Y dice la palabra en el profeta Isaías que Él es quien multiplica nuestra fuerza. Él da la fuerza al que no tiene, Él multiplica la fuerza al que no tiene, pero es mediante nuestra fe, mediante nuestra convicción, mediante nuestra valentía y determinación. Dios va a actuar en nuestra vida y va a quitar ese estorbo, va a hacer a un lado al diablo siempre y cuando hayas visto